Bueno, buenos días. Hoy estamos para desarrollar nuestro primer CIPA. Espero que sea de gran utilidad. Hoy es la gestión integral en tiempos de crisis, ¿sí? El Buenos tema días, es la licenciado. gestión integral en tiempos de crisis. Ok. Buenos días, Alejandro. Pues, en este CIPAS, y espero que sea de gran utilidad y gran interés. Cualquier momento, la idea es de que sea interactivo y en cualquier momento puedes hacer lo que yo estoy diciendo o para de pronto también manifestar un desacuerdo frente al tema, ¿sí? Sí, señor. Entonces, básicamente, ya vamos a iniciar. Bueno, señor. Eh, Vamos a iniciar con una frase, o una frase, no, un párrafo, que nos propone el gran Albert Einstein, el gran científico del siglo XX, y dice lo siguiente: no pretendamos que las cosas cambien si siempre Albert Einstein dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y sus soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la crisis, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Bueno, me disculpas la lectura, como un poco con mala dicción, pero bien, yo creo No, que señor. está claro. Eh, ¿Qué comentario tienes frente a esto que nos dice Albert Einstein? Pues primero que todo la lectura estuvo bien, profesor. Y lo otro es que los argumentos que plantea el científico Albert Einstein son supremamente verídicos y realmente es lo que estamos viviendo hoy día, que lo que ha plasmado hace muchos años se está viviendo porque la pandemia ha demostrado que la gente se ha reinventado en su vida, en sus negocios, en sus finanzas, y porque nosotros no podemos permitir que una crisis sea la que nos acabe. Nosotros debemos mirar, eh, buscar la forma de salir de ella, porque nos está brindando es un desafío y una oportunidad de crecer aún más de lo que ya somos. Sí, muy bien. Digamos de que la técnica que se está proponiendo acá sí surgió a propósito de la pandemia, ¿sí? Pero la intencionalidad del tratamiento del tema no necesariamente tiene que ser sobre la actual crisis, sino que la temática que desarrollemos trascienda la crisis de la
de la pandemia y digamos que sea más bien un aporte académico de una recopilación de una información que yo tomé a propósito de la crisis, pero que realmente la temática perdura para que nosotros como gerentes, empresarios o como personas tengamos unos elementos claves para, digamos, afrontar y superar las crisis, ¿sí? Así es. Entonces, digamos que, ¿qué es una crisis? Es un tiempo difícil de cambio, digamos que es una transición. Digamos que las crisis también yo las veo desde un punto de vista coyuntural, ¿sí? Por ejemplo, hay instituciones y personas que viven en crisis crónica, o sea, en una crisis permanente. Ya cuando esa crisis se torna permanente, pasa de ser algo coyuntural a ser algo estructural. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, si tú trabajas en una empresa y cada 2 o 3 meses o cada 6 meses el empresario o el gerente está diciendo, estamos en crisis y lleva diciendo eso 3 o 4 años, eso ya no es una crisis. ¿Por qué? Porque pierde ese elemento temporal, Temporal. coyuntural y es algo permanente. Entonces allí ya está ocurriendo un problema estructural de largo plazo que de pronto la solución más viable sería cambiar ese gerente que vive en esa permanente crisis. ¿Sí? Sí, señor. Es una amenaza que se convierte en oportunidad, como lo decías tú ahora, que para nosotros reinventarnos, que surgió esta palabrita, para acceder a la nueva normalidad, pues cambió, o sea, el lenguaje, se, no sé, se enriqueció. Sí, señor. Eh, sí, no se presentan como hechos aislados, ¿sí? Sino que muchas veces las crisis vienen anunciándose hace rato. Por ejemplo, digamos que en la última década, por ejemplo, en el caso de estas pandemias, ya se habían presentado Sí, señor. eh, unos indicios, por ejemplo, la gripa porcina, la peste aviar, el SARS, Sí. que ya se venían como anunciando de que, por ejemplo, que los estadistas hubieran pensado, hombre, si esto adquiere unas dimensiones mayores, nuestro país sí está preparado para esto, pero parece que cogió a todo mundo con los calzones abajo. Sí, ¿Sí? señor. Entonces tienen una trayectoria. Nos traen incertidumbre o ignorancia, porque en este momento realmente no sabemos para dónde va esto. No Así sabemos es. si vamos a continuar todo el año o, 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 o va a durar 2 años. No sé, ¿tú qué dices al respecto? Sí, es cierto, la incertidumbre es muy alta porque, primero que todo, no se ha encontrado todavía la vacuna y eso pues genera incertidumbre porque todavía no vamos a poder atacar de forma adecuada la pandemia o el virus. Y lo otro, el tema social y el tema económico. Realmente hay mucha incertidumbre, las empresas están declarándose en bancarrota, muchas personas han salido de las empresas y la incertidumbre es supremamente alta. Nadie sabe realmente, se toman medidas, los gobiernos toman medidas, pero realmente nadie sabe qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. Sí, y entonces digamos que eh, nosotros como gerentes y administradores tenemos que aprender a navegar en esa incertidumbre y en esa ignorancia. Sí, Porque señor. hoy más que nunca tenemos la información incompleta, ¿sí? Entonces, eh, allí tendríamos que, digamos, aprender eso, o sea, de las soluciones óptimas, la mejor solución, no, tenemos que encontrar soluciones viables y aceptables, ¿sí? No hay la mejor solución, o sea, eso es un aprendizaje que tenemos que hacer. Ya les decía
que es algo coyuntural, se entiende en el corto plazo, pero se debe proyectar a largo plazo. O Sí, sea, señor. que por ejemplo, esta crisis, algo puntual, no hay respiradores o no hay UCIs. ¿Qué quiere decir eso? Que se soluciona, pero se debe proyectar en el largo plazo. Por Sí, ejemplo, ahora, ayer veía yo en un noticiero que tal vez el problema de los respiradores mecánicos no es tanto, porque los respiradores mecánicos se consiguen y se fabrican y se pueden comprar. Hay otro problema, que no hay el talento humano de los equipos de trabajo que requieren para atender esas UCIs que tienen esos respiradores. sí, señor. Entonces, en una UCI intervienen una cantidad de especialistas que en Colombia no están. ¿Sí? Correcto. O sea, Pero, se pueden comprar 5.000 respiradores y preparar esas 5.000 UCIs, eh, eh, pero no hay el personal para atenderlos. totalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que se tiene que proyectar a largo plazo. Ahí el sistema de salud va a encontrar o encuentra un cuello de botella. Sí, requiere cambios en el liderazgo. Si bien no necesariamente cambio del líder, sí cambio de pensamiento y de actitud del líder. Sí, ¿Sí? señor. Porque si no se cambia, olvídese. Y crisis en latín es cambio, no problema. O sea, que cambiemos la connotación de ese término de crisis, sino que estamos enfrentados a un cambio que no sabemos, dado el grado de incertidumbre y de falta de información, no sabemos realmente cuál es el alcance de ese cambio. Vamos Sí, bien sí. hasta allí. Sí, señor. Alejandro, tú eres Alejandro, ¿cierto? Yo ¿O soy ese es Alexander, Alejo? sino Ah, que es el Alexander. correo lo tengo con el nombre de mi hijo, pero yo soy Alexander Ah, Mejía. Y ah, el ya, tú me correo habías lo tengo, escrito, ¿cierto? sí, señor. Yo tengo el correo con el nombre de mi hijo y el apellido de mi esposa, Ah, pero yo ajá, soy Alexander listo. Mejía. Vale la aclaración, Sí, señor. Alexander. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta unos elementos eh, de la crisis, ¿sí? Sí, señor. Por un lado está el problema y por el otro lado el líder integral. Aquí yo he querido hacer énfasis en esa gestión integral. ¿Por qué? Porque el líder en tiempos de crisis o no crisis debe ser una persona íntegra e integral. ¿A qué se refiere con lo íntegra? Que sea una persona ética, correcta, que busque relaciones gana-gana, respetuosa, que tenga unos valores humanos de comercio justo, entre otras. ¿Sí? Eso se refería a lo íntegro. Integral es que tengas la capacidad de ver la totalidad de las cosas. Por ejemplo, la organización Sí, señor. y su contexto y las relaciones e influencias mutuas que se dan entre la organización y el contexto, como también las relaciones que se dan al interior de la organización. O sea, que tenga esa capacidad de ver la totalidad, que pueda ver los árboles, pero que también vea el bosque. ¿Sí? Correcto. Entonces, básicamente eso es ese gerente íntegro e integral que requiere no solamente en tiempos de crisis, sino en tiempos de normalidad. Correcto. Entonces, cuando la crisis es un problema técnico, se aborda directamente y se soluciona. ¿Sí? Sí, señor. Cambio de una pieza mecánica, por ejemplo, un problema técnico. No hay respiradores mecánicos. Correcto. Un problema técnico de ese tipo, eh, entró alguien, tú puedes ver. Sí, señor. Ah, que si entró. Sí. Pues hay una compañera que está pendiente por ingresar, pero no la veo aquí todavía.
¿Será que está? Ah, sí, no, es que no le he dado el permiso. Sí, señor. Se llama Diana, creo. Sí, eh, Diana, bienvenida, ¿nos escuchas? Diana, Todavía no la veo ahí que haya ingresado, licenciado. ve, pero ya le di el permiso. Vamos a mirar. Sí, señor, tranquilo. Ah, no, pero yo le acabé de dar el permiso. ¿Qué sería? Ah, aquí está lejos. Yo estoy 2 veces, pero sí, yo le di el permiso. Bueno, de pronto vuelve a intentar. Sí, señor. Bien. Bien, entonces, digamos que los problemas técnicos, o sea, los problemas técnicos realmente no son problemas técnicos. Si el hombre pudo lanzar un cohete a la luna, pudo llegar a Marte con una sonda espacial, tiene satélites, ha descubierto el cosmos y el microcosmos también, aunque no ha podido con el COVID-19, pero, Lo más pero pequeño. digamos, lo más pequeño, pero digamos que son problemas técnicos que tarde o temprano se llegará a la solución. Sí, señor. ¿Sí? Por ejemplo, un problema técnico es que no hay respiradores mecánicos. Eso se fabrican, se compran, después de que haya recursos, un problema técnico se soluciona. Se soluciona. Pero digamos que un problema de talento humano, que digamos que es un problema también técnico, pero que tiene que ver con la preparación de las personas, por ejemplo, en este caso el personal para administrar y atender esas UCIs, digamos que es de más largo plazo y todo eso, porque son procesos de aprendizaje, de entrenamiento, entonces, digamos, pero en fin, los problemas técnicos tienen una solución más fácil. Sí, señor. Viene el problema del adaptativo, porque es cómo nos ha costado a nosotros adaptarnos a los cambios, a las nuevas circunstancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para nosotros, los que trabajamos y estudiamos en la UNAD, digamos que no ha significado un cambio el confinamiento. ¿Por qué? O porque todo lo veníamos haciendo virtualmente, Sí, señor. ¿sí? O sea que allí no hay problema. Así es. Una fortaleza que tiene la UNAP. Claro, pero entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, los que están acostumbrados al sistema tradicional y tienen que migrar a este modelo virtual? Para ellos sí significa un cambio importante y por supuesto que deben de hacer una adaptación. O sea, la Sí, adaptación de las personas es de los problemas más fuertes para afrontar el cambio organizacional, que técnicamente se conoce como desarrollo organizacional. ¿Sí? correcto. Y luego viene el tema a tener en cuenta, que es el diagnóstico, hacer los diagnósticos correctos, entender qué es lo que está pasando, cuál es la situación verdadera, porque es que es posible que se den diagnósticos equivocados que conllevan a soluciones equivocadas. Entonces, sí, entender cuál es el alcance de lo que está pasando, eh, qué cambios se dan, por ejemplo, en la cultura, en la sociedad, en los mercados, ¿sí? En las composiciones de capital. Entonces, por ejemplo, ahora, eh, ¿qué tienen que hacer, por ejemplo, los restaurantes? ¿Sí? Sí, Les cambió el mercado, total. ¿sí? Por ejemplo, digamos que los restaurantes de comidas rápidas que venían trabajando con domicilios desde antes, tienen una fortaleza
pero los restaurantes gourmet, que para ellos era casi ofensivo de pronto enviar una comida a domicilio, esos están cerrando y no Sí, tuvieron la capacidad de adaptarse. ¿Sí? Por ejemplo, así un es. restaurante de esos gourmet con Rausch, platos de 60,000, 80,000 pesos. Sí, sí, este Andrés Carne de Res. estaba leyendo preciso yo Y en hace un Bogotá, momento. sí, dime. Estaba leyendo hace un momento preciso de esa situación de los restaurantes gourmet y esos restaurantes de Harry Sazón, de los hermanos Rausch, han tenido que cerrar porque no se adaptaron al cambio. Claro, sí, entonces allí es saber hacer esos cambios. Y algo clave, el rol del líder. Sí, señor. ¿Sí? O sea, un líder que entra en pánico deja de ser líder. El líder lo que tiene que infundir es confianza y tranquilidad. Claro. ¿Sí? Eh, que sepa que sus colaboradores cuentan con él, de que aunque se cometan errores, digamos que el error es una oportunidad de aprendizaje. Sí, un líder creativo, innovador, que en vez de aumentar el problema, le aporte a la solución. Entonces, el papel del líder es fundamental en una crisis. Y otro elemento clave, o sea, si miran la pantalla, en el lado técnico, perdón, los puntos 1, 2 y 3, digamos que es como el problema, Sí, señor. ¿sí? Los elementos del problema. Y los puntos 4, 5, 6 y 7 son los elementos de la solución, Perfecto. ¿sí? Entonces allí es, obviamente, el líder hace parte de la solución. Hace parte de la solución pensar en cambios radicales. Sí, que si por ejemplo en los, ¿cómo es que se llaman? Los hermanos Rauch, Rausch. Sí, señor. Roach, o Sí. este Andrés Carne de Res, que en Bogotá es, yo estoy por ejemplo en Palmira, en provincia, Sí, digamos que señor. hay restaurantes más o menos elegantes, pero no alcanzan el nivel de esos restaurantes que se encuentran en Bogotá. Si ellos de pronto piensan un poquito cómo superar esta crisis, no, vamos en gourmet a domicilio, Correcto. ¿sí? Y si de pronto ellos consideran un poquito el tema de los precios y todo eso, seguramente no tendrían que cerrar, o sea, no aplicaron la palabrita esa de moda que es reinventarse, Sí, ¿sí? señor. Entonces, es eso. Entonces, eso supone cambios radicales, ¿sí? Así es. Eh, en las costumbres, en la cultura, en los hábitos, eh, en las prácticas y pues realizar un trabajo adaptativo y de reestructuración. Mucho cuidado con estos cambios radicales, no estamos hablando de reingeniería. Sí, porque obviamente la reingeniería es un cambio radical, esperando también unos resultados radicalmente diferentes. Sí, pero de pronto sí dentro del mismo manejo del negocio sí considerar esos cambios radicales. Y obviamente que un cambio radical y un problema adaptativo demandan, exigen de toda la organización un aprendizaje organizacional. Y es Correcto. que el aprendizaje tiene que ser para toda la vida. Entonces, aquí volvemos a rematar con el líder, que esos son los retos del líder, ¿sí? Correcto. Gestionar adecuadamente, eh, por ejemplo, el sentido de urgencia, ¿sí? Generalmente cuando, yo no sé si en tu trabajo te mantienen bombardeando con correos y con cosas urgente, urgente, Sí, señor. ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa de urgente? Que hay mala planeación, ¿sí?
Sí, Lo urgente a veces te lleva al pánico y te da el desespero. Bueno, todo es urgente, ¿qué hago primero? Y hay veces que esa urgencia paraliza y muchas veces uno termina no haciendo nada. correcto. Entonces, que ese líder no entre en pánico y meta a todo el mundo en ese camino de la urgencia, ¿no? Yo creo que es cuando más calma, más serenidad necesita, incluso hacer una pausa para pensar. Bueno, vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Mejor dicho, esa tranquilidad que debe transmitir el líder. E Así es. incluso porque muchas veces el pánico y la urgencia puede llevar a decisiones equivocadas. Sí. Dentro de las decisiones, no sé, Alexander, si tú estás de acuerdo, puede ser no hacer nada, pero no hacer nada no producto de la parálisis, que yo me paralicé del susto y no hice nada, no, sino no hacer nada premeditadamente, o sea, pensar, no, es que frente a esto no hay nada que hacer, dejemos, esperemos que pase la tempestad y vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Sí, señor. Porque, pero que sea algo pensado, sopesado, decidido. ¿Qué Así opinas es. de ese? Que cuando lo he planteado con mis compañeros y todo eso, ha generado bastante controversia. Eso de que una de las alternativas de decisión, tú tienes varias alternativas, pero dentro de esas alternativas está el no hacer nada y vale la pena considerarla. Sí, pues yo considero que estoy de acuerdo, no lo había escuchado, pero sí estoy de acuerdo y tiene lógica porque eh, dentro de los mismos problemas de adaptación se genera el caos y se genera el tema del sentido de urgencia. Entonces, es por lo mismo que no nos hemos adaptado al trabajo en casa y, y estamos entrando, o los líderes de repente en algún momento están entrando en caos y en pánico, que todo lo quieren para allá, pero creo que esa teoría que usted dice es como hacer un alto en el camino. Bueno, esperemos a ver y no tomemos decisiones premeditadas porque de repente pueden ser peor el remedio que la enfermedad. Y eso a lo que de Correcto. repente usted se refiere y estoy de acuerdo. Bien, entonces estos digamos que son unos elementos a tener en cuenta en un tiempo de crisis. Mira que el tema, pues sí hemos tomado la crisis del COVID-19 como ejemplo, pero el tema está relacionado es con la gerencia, con la administración en cualquier momento de crisis. Sí, o Sí, sea señor. que traté de plantearlo de la forma más general, que lo de la crisis, lo de la pandemia sea una parte del ejemplo. Así es. Principios para gestionar integralmente la crisis y salir fortalecidos. Ahí es clave la palabra integralmente. ¿Por qué? Porque estamos viendo, la idea es de que veamos el todo de la organización, Correcto. ¿sí? Que seamos holísticos. Vamos a ver si. Sí, señor. Jessy, Tener pero ¿qué un pasa? panorama amplio de toda la organización. Sí. Jessy, bienvenido. Puedes hacer uso de tu micrófono e intervenir cuando consideres necesario. Por favor, nos confirma si estás escuchando. Estamos en la segunda mitad de la CIPAS, pero vas a obtener la grabación para escuchar el resto. Jessy, por favor, me confirma si estás escuchando. Sí, señor. Ok, Buenos días. buenos días. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces te contextualizo un poquito, Jessy. Estábamos hablando de la gerencia en tiempos de crisis y habíamos planteado, iniciado con una frase de Albert Einstein y luego planteamos qué es una crisis
y posteriormente los elementos a considerar en una crisis. Ahora estamos hablando de los principios para gestionar integralmente la crisis y salir fortalecidos. No sé si Alexander pueda en un minutico como mostrarle el contexto de lo que hemos hablado a Yesid. Sí, señor. Buenos días, compañero. Básicamente, Albert Einstein hacía alusión a que las crisis no necesariamente son problemas, sino son oportunidades de cambio, y estamos tomando el aprendizaje de hoy desde el punto de vista no solamente de la situación actual del país, sino de tiempos de crisis en cualquier situación y dentro de las organizaciones. El otro también era que el concepto de crisis decía que no es un problema. El concepto de crisis significa cambio. Entonces, de eso se trata, que nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios que nos está demandando o nos demandaría las situaciones en algún momento dentro de las organizaciones. Y como gerentes debemos tener la capacidad de aprender de esas crisis y de buscar las soluciones prontas y las más adecuadas para las organizaciones que lideramos. Compañero, gracias por su contextualización. Sí, señor. Jessy, te voy a pedir un favor. Sí, señor. Por favor, en el chat hay un enlace para diligenciar la asistencia. Bueno, sí, señor. Lo estaré revisando. Ok, ayúdame con eso. Bueno, mientras tanto, continuamos. Entonces, digamos que los principios para gestionar integralmente la crisis y salir fortalecidos. Aquí hago una insistencia en el tema de por qué debe ser integral esa visión. Alexander, por favor, complementame esa parte. Debe ser integral porque nosotros tenemos como gerentes tener el control y la panorámica, la fotografía de todo el entorno que tenemos en nuestra organización para poder saber por dónde atacar la crisis que tengamos en el momento. Creo que es lo que he entendido hasta el momento. Sí, muy bien. Y también hay un elemento entre lo coyuntural y lo estructural, que es muy importante que nosotros lo entendamos como Correcto, administradores. también esa parte. Lo coyuntural hace alusión a un tiempo de crisis en algún momento, en algún tiempo, es temporal. Ya lo estructural es que realmente la organización requiere un cambio de fondo, porque ya no es una crisis temporal, sino que es algo que ya lleva tiempo, mucho tiempo, y merece dedicarle un cambio de fondo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a mirar unos principios para gestionar integralmente la crisis y salir fortalecidos. Entonces, por eso es importante el tener ese elemento de la integralidad, que es ver el todo, ser holísticos, ver las partes y sus mutuas relaciones, pero en su conjunto. Entonces, un elemento clave es cuidar el talento humano. Digamos que esa ha sido una de las insistencias y de los esfuerzos que han hecho los empresarios por tratar al máximo de conservar el talento humano, pero pues en algunos casos lamentablemente ha sido inevitable y han tenido que prescindir de sus colaboradores, pero digamos que es clave cuidar del talento humano porque precisamente eso es lo que le da, con lo que adquiere también confianza el líder. Cuidar las inversiones, obviamente, no castigar el patrimonio de la organización, porque pues hay un deber, digamos, social. ¿Por qué? Porque las organizaciones no solamente son para producir lucro para los inversionistas, las organizaciones juegan un papel social importante, generan empleo, tienen responsabilidad con los proveedores,
pagan impuestos y entonces las organizaciones, las empresas generan una dinámica social que las hace muy importantes. Sí, sí. Cuidar las relaciones con los clientes. Los clientes puede ser incluso un activo más valioso que las mismas propiedades que tengan. Así como muchas veces una marca vale más que los edificios de la empresa, esa cartera de clientes es mucho más valiosa que los mismos activos de la empresa, porque allí, digamos, es que se conserva en los clientes, es que está el posicionamiento, en los Sí, clientes es que está la fidelidad, en los clientes está la platica que hay que ingresar a la caja de la organización. Entonces, hay que cuidar esos clientes. Afinar el sistema de planeación estratégica, porque si bien las crisis son coyunturales, que están en el corto plazo, sus soluciones se deben de proyectar para el largo plazo. Y cuando estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de planeación estratégica. Entonces, todo este conjunto de principios se deben de comunicar, debe haber una comunicación de las estrategias que sea efectiva y transparente, precisamente para que todos los stakeholders o grupos de interés tengan esa confianza en la empresa. La transparencia, digamos que es algo, de pronto es paradójico decirlo, pero la transparencia en los negocios puede ser la mejor inversión que tenga el empresario. Y lo otro es el control de la gestión. Si estamos hablando de planeación estratégica, de planeación en el largo plazo, obviamente que tenemos que hablar del control de esa planeación, el control de esa gestión, porque no podemos hablar de planeación sin control ni de control sin planeación. Planeación y control son las dos caras de una misma moneda. Yo sí. puedo planear muchas cosas, pero si luego no hago un control sobre lo que he planeado, digamos de que esa planeación es inútil. Y si yo voy a controlar, pero antes no ha existido una planeación, no tengo un referente para hacer ese control, entonces digamos que ese control se podría decir que es innecesario o imposible de realizar porque no tengo el referente de la planeación. Ojo, pero la planeación no es algo rígido, de que yo puedo planear a largo plazo, una planeación estratégica, 4, 5 años, 6 años, pero hoy en día los cambios son tan abismales, tan abrumadores, tan radicales, que nos exige estar revisando esa planeación y estarle haciendo esos ajustes. O sea que aquí también yo agregaría un elemento, algo que aportar frente a estos principios para gestionar la crisis y salir fortalecidos. Sí, eso yo en algún momento escuché de que lo que acaba de comentar usted, un concepto llamado el PICA, porque hoy día la planeación ya no es anteriormente una planeación estratégica era a 20 años. Hoy en Ajá. día el día a día nos consume tanto que el PICA es un concepto de volátil, incierto, no me acuerdo los otros dos conceptos, pero Sí, indica lo deletreas, por favor. si mal no estoy, es B de Víctor, I de India, C de Carlos, A de Alex. Vica, ok. Sí, señor. Y de resto, sí, Bueno, todos los conceptos que usted ha dicho están muy claros. bien. Y aquí, eh, de lo que hablábamos anteriormente, conserve la integridad y la visión integral. Pues la integridad, ya lo habíamos comentado, no me voy a detener mucho en ello, es esa persona íntegra, valga la redundancia, honesta, ética,
equilibrada, o sea, todos los elementos que hacen a una persona un mejor ser humano, ¿sí? Ya Sí, habíamos dicho de que la transparencia es uno de los mejores activos que puede tener una organización, porque de allí se deriva la confianza, la fidelidad de los clientes y de los proveedores. Entonces, digamos que son esos. Mantener la calma, ¿sí? O sea, no entrar en pánico, no entrar en la urgencia de que todo, no, hay que conservar la calma. Administrar el tiempo. Hay que nosotros los colombianos somos muy quejumbrosos. Entonces, es más bien acción. Ante las preocupaciones, acción, sí, sí. ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Controlar el ego. Muchas veces administramos y gestionamos es para hacernos más importantes, para que la gente nos adule y diga, sí señor, está muy bien, usted es un genio. No, hay que administrar, es para la empresa, para las personas, ¿sí? Donde yo como gerente, yo debo estar al servicio de todos mis colaboradores, pero muchas veces los gerentes piensan que sus colaboradores es que tienen un séquito de personas a su servicio. Identificar muy bien a los interesados o a los stakeholders eh, para establecer unas relaciones gana-gana con ellos. Delegar, es imposible que uno pueda hacer todo, hay que delegar. Y, digamos, no ser tan controlador porque la idea es empoderar a las personas, pero empoderarlas de manera honesta, sí, porque muchas veces Responsable. ese discurso de la psicología positiva, de que no, hágale, que usted puede, usted es un berraco, tenemos que cumplir las metas, póngase la camiseta, se vuelve como una forma de explotación. Y entonces póngase la camiseta es que trabaje 10, 12 horas al día sin que le paguen lo justo, sin que le paguen esas horas extras. Entonces, ese sería uno de los elementos. Reflexionar y autoevaluar. Miren que el modelo pedagógico de la universidad, y que muy de pronto reconozco que como tutores hacemos poco énfasis en ello, pero sí deberíamos de hacer eso, es invitar al estudiante a la autoevaluación permanente. Eso es un pilar del modelo pedagógico unadista. Reflexionar sobre lo que hacemos, sobre los resultados de que hacemos, si realmente estamos haciendo bien las cosas o no, si aprendimos o no, si le dediqué el tiempo suficiente a mis estudios. Entonces, reflexionar y autoevaluar. Y vienen los elementos de la visión integral, que yo tenga capacidad de ver las partes y el todo y sus mutuas interacciones entre las partes, o sea, que tenga la capacidad de ver los árboles y el bosque. Lo otro es considerar las emociones. No estoy descalificando las emociones, sino que seamos conscientes y que haya ese equilibrio entre la emoción y la razón. Pues ya René Descartes, que impuso el racionalismo, y ese racionalismo a ultranza, donde se consideraba que hay que, digamos, neutralizar o aplacar las emociones. No, las emociones hacen parte integral de nosotros como seres humanos. Tenemos que saber es en qué estado están esas emociones, si esas emociones me aportan positivamente o negativamente. Y también así como todo el estudio que nosotros hemos hecho desde la primaria, bachillerato, y ahora la universidad, es educando la razón, o sea, la racionalidad para tomar decisiones. Cuando ustedes ven métodos determinísticos, es para que tomen eh, decisiones óptimas y razonables. Eh, pero digamos que
que no hemos sido educados en las emociones. ¿Sí? Entonces, ese es un vacío que tenemos. La transparencia, no me voy a detener mucho en ese concepto porque pues ya habíamos hablado, la transparencia es también lo que le infunde ese elemento, Claro. brindar siempre un apoyo técnico. Siempre hay alguien que sabe lo que nosotros no sabemos, y que de todas formas hoy en día con este Google siempre vamos a encontrar ese apoyo técnico. No vender una idea negativa de que no, esto ya se acabó, ya llegamos, ya terminamos, apague y vámonos. No, hay que infundir una idea de esperanza, de ilusión, que despierte la creatividad y ser responsables. Y otro elemento importantísimo es la solidaridad y la cooperación. Digamos que la solidaridad también, al igual que la autoevaluación, es uno de los elementos claves, uno de los principios unadistas que tratamos de despertar también entre nuestros estudiantes, y es la solidaridad, el aprendizaje colaborativo. O sea, que son principios pedagógicos que perfectamente aplican al modelo organizacional, al modelo gerencial. Entonces son elementos. Y recuperar lo aprendido, o sea, sistematizar las experiencias, mirar del problema, de la crisis, de la situación que se presentó, que aprendimos. Me gustaría escuchar reflexiones de ustedes al respecto. A ver, Yesid, que casi no le hemos escuchado. Considerar las emociones. Sí, ante la crisis solemos desesperarnos. A veces no vemos salidas, no vemos un camino a seguir. Entonces, no controlamos las emociones realmente, pues yo creo que sí, no vamos a ver una salida y no vamos a ver, no vamos a saber qué acción necesitamos tomar. Ok, gracias, Jessy. Alexander. Sí, licenciado, considero que hay un dicho por ahí que dice algo así como díctame lento que voy deprisa. Es decir, dentro de las calmas, pues toca tomar acciones prontas, pero con la debida calma y tranquilidad, y hacer los saltos en el camino para saber tomar las mejores decisiones, pero tampoco dormirse en el letargo. Es algo como rápido, actuar rápido, pero con calma y sin prisa. Correcto, sí, completamente de acuerdo. La frase al que haces alusión, Alexander, es vísteme despacio que voy Eso, deprisa. Lo decía sí, Napoleón señor, Bonaparte. eso, así es. Bueno, bueno, a mí no me gustan mucho las fórmulas y menos en administración. O sea, ser prescriptivo es una prescripción, una fórmula. ¿Por qué? Porque las situaciones son tan diferentes cada vez. O sea, no hay un estándar. Las personas, las situaciones, los problemas, las oportunidades. Eh, entonces, pero aquí vamos a plantear unos pasos para la gestión integral de la crisis, pero no pretende ser una
Alejo, ¿usted me escucha? Sí, sí, señor. Al parecer se le cayó el sistema al profe. Sí, quedamos los dos únicamente. Bueno, ahí estoy pendiente. Sí, señor. Esperemos a ver qué. Seguramente ingresará nuevamente. Voy a intentar comunicarme con él, a ver qué sucedió y ya te cuento, ¿vale? ¿Me escuchas, Yesid?
Buenas, ¿me escuchan de nuevo? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor, ya le escucho yo. Ok. Igualmente yo también lo estoy escuchando. Bien, voy a volver a compartir. Okay. Bueno, entonces, les decía de estos pasos, no sé si me alcanzaron a escuchar de que pueden cambiarlos, agregarlos, Sí, quitar señor. unos, cambiarles el orden, pero de todas formas estos pasos vienen de una fuente, digamos, confiable, de un autor serio, que es Maristani y de Dios González, Juan de Dios González, en su trabajo Manejando la Crisis, la relación entre los medios y la empresa. Bueno, entonces, un primer paso es detección de las señales y del miedo. O sea, miren que en la última década se venían dando señales de lo que es una pandemia. Sí, les comentaba ahora a Alexander de la gripa porcina, del ébola, de la gripa aviar, del SARS, y entonces ningún estadista se preguntó si realmente se podía dar esa pandemia y cómo prepararse para ella. De hecho, que todos los países no estaban preparados para este tipo de pandemias. Y lo otro es el manejo del miedo. Sí, o sea, no nada de pánico ni nada de eso, sino simplemente se hace lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Eh, lo otro es preparación y prevención. Sí, o sea que de todas formas, eh, digamos de que estar preparado o prevenir sobre lo que uno no sabe que se viene es complicado, pero digamos que sí tenemos que estar alertas para tener esa disponibilidad por ejemplo, qué puede significar una preparación, eh, tener apertura mental, flexibilidad, estar haciendo un estudio del contexto, ¿sí? Por ejemplo, eh, se sabía, incluso hay muchas películas con relación a esto. Hay una película que se llama Virus. En todo caso, sí habían unos indicios de que se podía presentar esta situación. Por ejemplo, en la crisis del 2008, que fue tan fuerte en Estados Unidos y en España, donde gran cantidad de gente perdió sus casas porque hipotecaban sobre las hipotecas y sobre las hipotecas, y parecía que el sistema financiero de Estados Unidos estaba diseñado precisamente para que se quebrara, porque podían cobrar unas pólizas de seguro bastante cuantiosas. Y todo eso lo venían anunciando unos observadores y todo, y nadie creyó, no se tomaron las medidas, entonces dio lugar a esa crisis que realmente pudo haberse prevenido. Eh, la, la fase de la contención o limitar los daños, ¿sí? Entonces hay que mirar cuando bueno, ¿qué es lo que podemos recuperar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar que se presenten más daños? Esa sería la fase de la contención. Y es de esperarse de que con las decisiones que se toman venga una recuperación. Digamos que la recuperación, y aquí se habla de resiliencia en la presentación, pero yo pienso de que hay que ir mucho más allá de la resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia en términos de física es que cuando un cuerpo
sufre una deformación y termina la fuerza, cesa la fuerza que estaba imprimiendo esa deformación, el cuerpo vuelve a su estado normal. Por ejemplo, ustedes cogen un resorte, lo estiran y cuando cesa esa fuerza de estiramiento, lo sueltan, él vuelve a su estado normal. Pero la idea no es de que nosotros volvamos al estado normal, sino que vengamos más fortalecidos, con nuevos aprendizajes, con nuevas estructuras, no solamente organizacionales, sino estructuras mentales, con cambios de paradigmas. Entonces, en eso consiste la verdadera recuperación. Y obviamente que de todo este proceso se debe derivar un aprendizaje, un crecimiento, una reinvención que exige bastante de la creatividad para que se dé la innovación. Entonces, básicamente, digamos que tendríamos esos elementos. Ustedes están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, y ya estamos terminando lo que se debe saber de las crisis. Entonces, ¿qué es lo que se debe saber de las crisis? ¿Qué tipo de crisis se está presentando? Si es de orden técnico, en mi opinión, no es crisis, porque desde que haya recursos y decisiones, los problemas técnicos se resuelven. Es de tipo económico, social, humano, político, saber enmarcar la crisis para saber cómo solucionarla. Y obviamente revisar los antecedentes y plantear escenarios. Del escenario optimista, el medianamente optimista, el escenario pesimista, una relación funcional. Si hacemos tal cosa, entonces tal otra, ¿sí? O eso se conoce como una relación situacional o contingente. Preguntarnos cuándo comenzó realmente, identificar las señales previas de su ocurrencia, ¿sí? Que era lo que yo les decía antes, que hay que identificar qué se puede venir, ¿sí? Ahora, a partir de ahora, ¿qué se puede venir? Si yo estoy en el negocio inmobiliario, ¿qué se viene para mi negocio, para mi sector o para mi industria? ¿Será que la propiedad raíz va a bajar, va a subir, va a aumentar la oferta, va a aumentar la demanda? Y eso me permite a mí realmente ver las señales previas de algo que se avecina. Si yo estoy en el sector de alimentos, si estoy, por ejemplo, quienes están en el sector del uso del tiempo libre, por ejemplo, los que trabajan en el sector de discotecas, bares, ¿sí? ¿Qué se viene para ellos? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Sí? Por ejemplo, hay crisis que se derivan de un desastre natural, un terremoto, un maremoto, un tsunami. Esta pandemia que pues, se dice que es natural, que finalmente, no sé, o está la duda de que si este virus fue inventado en un laboratorio o no. Entonces, conocer el origen, la causa de ello. Eh, ¿Qué fallas se dieron? Si fue del hombre, de la tecnología, de las organizaciones, de los estados, de información incorrecta, ¿sí? ¿Y quiénes son los actores que intervienen, ya sea que la causaron o quienes intervienen para solucionarlo? ¿Quiénes son los afectados? ¿Quién la puede solucionar? ¿Quién la puede contener? Entonces son unos elementos importantes a tener en cuenta a la hora de la crisis. Y vamos a concluir o a terminar con un pequeño párrafo del señor Simon Bauman, que fue el que habló de la modernidad. Simon Bauman, que habló de la modernidad líquida
y que prácticamente da continuidad al párrafo con el cual iniciamos de Albert Einstein. Y entonces, no sé, ¿ustedes alcanzan a leerlo bien? Sí, señor. Por favor, Alexander, léelo. Correcto. Para concluir, el término crisis, en el sentido literal de la palabra, expresa algo positivo, creativo y optimista, porque implica un cambio que puede muy bien ser un renacimiento tras un fracaso o una desintegración. Denota separación, sin duda, pero también una elección, unas decisiones y por lo tanto la oportunidad de expresar una opinión. En un contexto más amplio, adopta el sentido de la maduración de una experiencia nueva, lo que conduce a un punto de inflexión, ya sea personal o en el plano sociohistórico colectivo. Constituye, en definitiva, el factor de predisposición al cambio que prepara para ajustes futuros sobre una nueva base, algo que nada tiene de deprimente, como el actual impasse económico bien nos muestra. Sí, esto lo escribió Zygmunt Bauman a propósito de esa crisis financiera del 2008 que fue tenaz. En Colombia casi no la sentimos, pero a nivel de Estados Unidos y de Europa fue bastante significativa. Entonces, Freddy, ¿qué tienes que, perdón, Yesid, ¿qué tienes que decir frente a esto con lo que nos plantea el señor Bauman? Bueno, que ante todo cuando se nos presenta una crisis, lo que necesitamos es identificar y ser creativos, ser optimistas, porque los cambios generalmente, como decía ahí, tienden a deprimirnos y a veces no tenemos la capacidad mental para salir de ellos y eso es lo que no debemos tener los administradores. Bueno, sí, allí tenemos que tener esa capacidad de cambio, porque las crisis siempre van a estar allí a la vuelta de la esquina, ¿sí? Entonces tenemos que saber afrontarlas y cambiar para asumir el cambio. Entonces, Alexander, por favor, ya para concluir, nos haces una reflexión final. Sí, señor. Pues básicamente lo que considero, de acuerdo a todo lo que charlamos, es que las crisis no son para atemorizarnos ni para perder la confianza. Las crisis son unas oportunidades que nos da la vida para reinventarnos, que es la nueva palabra que estamos utilizando, para una oportunidad para crear nuevas cosas, para efectuar cambios, pero cambios realmente positivos de 180 grados, reorientarnos y como ustedes lo decía hace poco, que el tema de la resiliencia, que nos estamos adaptando, pero venir con más fuerza. Entonces, básicamente, las crisis no son problemas, las crisis son oportunidades de cambio, pero de cambio positivo y sin temor a ello. Bueno, muy bien. Yo les agradezco mucho sus intervenciones, su disposición y su mente para abordar esta temática. Espero que les sea de gran utilidad y espero que nos podamos ver para un segundo CIPA. Les pido el favor de que para ese segundo CIPA inviten, motiven a sus compañeros a que participen, porque en la medida que participen más estudiantes, pues esta temática se enriquece más. O sea, ustedes de hecho enriquecieron el desarrollo de esta temática propuesta y ya que los compañeros no pudieron estar, por favor invítelos para que vean la grabación cuando la suba al foro. Bien, muchas gracias. Así será. A Bueno, usted, licenciado, muchas gracias por su tiempo y por la oportunidad de brindarnos los conocimientos. ok, bueno, muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, hasta luego para todos. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, una pregunta. Es que me habló Sí, de la planilla de asistencia y no, en el chat no está, no sé dónde está.
Espérate un momentito, no te vas a salir, ya te la